Me han dado una tarea, para predicarles a ustedes cómo alcanzar a los de las generaciones X, Y, X. Y lo que voy a hacer es, les voy a hablar de varias generaciones, aún hasta la corriente generación, que el nombre es la generación alfa o A griega. Alfa es la A griega. Ahora las generaciones se le va a dar las letras griegas. Y mientras estaba hablando con el pastor, él me dice, wow, Jesucristo viene cuando llegue la generación omega, porque Jesucristo es el alfa y el omega. Y yo caí en sí. Digo, oye, yo creo que tú no sabes lo que estás diciendo, tú estás profetizando ahí. Porque ahora los nombres a las generaciones se le están dando esas letras y eso está tan claro en Apocalipsis, que Jesucristo es el alfa y la omega. Oh, ya lo tiene. El asunto es que lo estoy tratando de poner en mi computadora y no me quiere salir. Entonces voy a hacer unos cuantos cálculos. En lo que hago esto, las personas que nacieron antes del 1944, pónganse de pie. Las personas que nacieron antes del 1944. Mi hermano, yo le acompaño su sentimiento porque yo nací en el 1944. Y somos los únicos viejitos aquí. Bien. Okay. Aquellas personas que nacieron después del 60, nacieron en el 46 en adelante, 45 en adelante, hasta el 65. Que nacieron, todas las personas que nacieron del 1945 al 64. Póngase de pie. Está bien, usted está ahí. Ahí está. ¿Ok? Ahora, miren los números. ¿Ok? Pueden sentarse. Mucho más que nosotros los del 44. Aquellas personas que nacieron después del 65, pero antes del 80. Pónganse de pie. Del 65 al 80. Ok, miren los números, un poquito más. Ok, pueden sentarse. Aquellas personas que nacieron después del 81, pero antes del 94. Wow, mira, ahí están parándose. Ok, pueden sentarse. Aquellas personas que nacieron después del 95, pónganse de pie. Después del 95. Póngase de pie, después del 95. Muy bien. Ok. Ahí yo le he dado a ustedes las diferentes generaciones. Y déjenme buscar mis generaciones aquí en mi computadora para seguir. Bien. Busquen en sus Biblias. Vamos ahora a todos ponernos sobre nuestros pies. Quiero leerle dos versículos, que lo quiero usar como tema de lo que le voy a hablar. De pies, porque no lo voy a mandar a poner de pies más nada. Estamos excusando el camarero, camarógrafo. Primera, Juan 1, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Lean conmigo esos dos versículos, todos juntos, a unísono. Amén. Juan, el Evangelio según San Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, capítulo 1,
versículos 12 y 13, y lo vamos a leer todos juntos. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese va a ser nuestro texto tema para estos 2 días de conferencia que le voy a dar. Inclinen sus rostros, vamos a pedir que el Espíritu de Dios nos dirija y nos dé una gran bendición en esta noche. Que salgamos de aquí no solamente con teoría, sino que podamos tener algo tangible en nuestras vidas y en nuestros corazones para poder hacer la obra de Dios más efectivamente. Padre amado, estamos delante de ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este privilegio, Señor, que tú nos concedes de poder ser el portavoz, Señor, de este tema. Y que Dios, te pido que tú me unja y que tú me uses de una forma especial, como tú lo sabes hacer, como nunca, Señor. Padre amado, que la palabra sea sencilla, sea simple, pero sea impactante. Que tú hables, que tú, Señor, alienta, que tú, oh Dios, dé gracia, dé favor, Padre amado, para que tu iglesia siga creciendo en tu nombre y que podamos alcanzar a todas estas personas que nosotros vamos a hablar. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Good. The pastor just asked me to speak a little bit in English. That just makes the message longer. You know, if I was going to take a half an hour for this, now I'm going to take an hour. Is that okay with you guys? And if I don't finish today, I still have Thursday. And if I don't finish Thursday, come back Friday. El pastor me ha dado el permiso para hablar un poquito inglés. Yo fui maestro de escuela pública, de escuela superior, y después que tuve 13 años en escuela superior, comencé a ser maestro de instituto. Casi todos los grados menos kindergarten, no podía tolerar los del primer grado, no quise tolerar los del kindergarten tampoco, y yo dije, ya está bueno. Los niños a veces incomodan a uno. Una vez tuve que llamar a Ramona a la hora del almuerzo. Ramona, ora por mí porque este segundo año me tiene loco. Mr. H, he cussed me. Mr. H, he said the F word. Me tenían loco esos nenes. Mr. H, he hit me. Y casi todos eran niñas y los niños, ay Dios mío, I don't want to remember that. We're going to talk about generations, Generation X, Generation Y, and Z. And we're going to go to Generation A, and we're going to talk about the generation before X, which is my generation, those before 44 years old. Vamos a hablar de todas estas generaciones, X, Y, Z, A, y la generación nuestra, la mía, que es la generación tradicional, se llama tradicional, o la generación silenciosa. Dame eso, ok, está bien. Who's at the control? You're the control? Okay, so this is the signal, okay? You got that? Good, okay, good. Oh, this, okay, está bien. Ya le hemos dado señal. Una de las cosas que nosotros como iglesias debemos entender en este tema que vamos a hablar es que este concepto que vamos a hablar de las diferentes características de estas diferentes generaciones no es bíblica, no viene de Dios.
Esto viene a través de observaciones que se han hecho durante las generaciones, que han clasificado a estas diferentes generaciones por algunas cosas que sucedieron o están sucediendo, que le da a esa generación identidad. Pero yo quisiera dar un disclaimer. I would like to do a disclaimer. Lo puedo decir en inglés. Ahora, ¿qué quiere decir disclaimer en español? Yo le quiero dar un aviso. Nosotros leímos en la palabra que la generación de la iglesia es una generación creada por Dios. Hecha por Dios. Una generación que toma otro nombre que el nombre natal, que su DNA natal o AND natal. The generation of the church is a different type of generation. It is a new birth generation. It is a God created generation. Y yo he notado que en las 7 décadas que yo tengo de cristiano, 7 décadas. Mis padres se convirtieron cuando yo tenía 3 años. Yo cumplí ya 73 años. ¿Cuántas décadas tengo? 7. Y yo he estado en la iglesia pentecostal desde bebé. Entonces, que lo que voy a hablar, muchas de las cosas de lo que voy a hablar, lo estoy hablando porque lo he experimentado. Yo sé cómo estaba la iglesia cuando yo era bebé y sé cómo está la iglesia hoy cuando estoy en mi vejez. Entonces, tenemos algunas cosas que están dentro del desarrollo del ser humano que entra en la iglesia. Y que si la iglesia no sabe superar las demandas de esas generaciones que vamos a hablar, esas generaciones la va a consumir. In English. The church has to be aware that the people of these generations are classified such because of their different characteristics, especially family characteristics and employment characteristics and social characteristics. And because of those characteristics, they are given different names that we're going to see. But I want to do that with a caution to the church that the church should be reminded that the people of the church are born of God, created by God, and many of these characteristics should die with the old nature. Do you understand what I'm saying? Los hermanos en español, ¿entendieron eso? Que muchas de las cosas, lo que yo he notado, la primera generación que no se ve en este cuadro, antes de los baby boomers, se llama tradicionalistas o los silenciosos. Y se llaman así porque esta generación se mantuvo callada durante las guerras, especialmente en los Estados Unidos y en otras nacionalidades. Porque lo que hizo Hitler en tomar control durante la Primera Guerra y la Segunda Guerra, especialmente la Segunda Guerra, la gente de acá, del oeste, no dijo nada. Estaban calladas. The people, the generation before the baby boomers, are called the traditionalists or the silent ones, because they did not say anything about what was going on in the world, especially during World War I, World War II. And it was very awful. The baby boomers that we see, the first ones here, are the people who were born from 46 to 64. These are the people
who were born after all the soldiers came back. And it was called a baby boomers because there was no television in those days, or very little television in those days. No había televisión cuando vinieron los soldados. Y muchos de ellos pasaron como 4 años allá en la guerra y cuando vinieron salvajes y se casaron con la primera mujer que vieron. Pero sí, tiene otra característica. Se llama baby boomers porque nacieron muchos niños en esta generación. Fue una generación que nació muchos niños. Creo que yo fui uno de ellos, aunque mi papá nunca fue a la guerra. Mi papá se aprovechó del ambiente. Y Ramona es baby boomer, ella nació en el 46, entonces, y el pastor también. Bueno, el asunto es que los baby boomers nacieron y ellos tienen otra característica que le vamos a decir ya mismo en la otra vista. Entonces, después de los baby boomers dieron la generación X, Generation X. La generación X se encontró que su papá era un esclavo al trabajo. Su mamá estaba allí porque el papá exigía que la madre estuviera allí. Ahora ustedes pueden identificarse esto en su propia experiencia. Las personas de generación X, esas personas que nacieron después de 65. Entonces, a usted nacer, ¿cómo le trató su papá o su mamá? En el caso mío, mi mamá trabajaba a veces y ella trabajaba como una mujer que lavaba ropa ajena. Y luego, she worked in the house. Yeah, ella trabajaba en la casa. She worked in the house. She washed and ironed clothes of other people. Y ya yo tenía como algunos 12 años y no teníamos vehículo para aquel entonces. Entonces los hijos eran los individuos que llevaban las bolsas de mi mamá a las casas. My mother used to use us to take all the clothes and bags to the people's houses. I hated it. I really did. I hated that. Yo me traumaticé prácticamente. I was traumatized. I have this thing with the smell of cockroach. I cannot stand the smell of cockroach. Y para my youth, los apartamentos en Brooklyn were very infected with cockroaches. I mean, you could smell cockroaches from the street. And I have this thing. Me recuerdo when I was older y estaba pastoreando y tenía que buscar a este hermano en un proyecto. You see the cockroaches on the window. Yo decía, Lord, I'm going to have this man sit in my car full of cockroaches. Yo sufrí, hermano, trauma con esto. Pero anyway, esa no es la historia. La historia es trabajar con la generación X. Entonces, la generación X se levantó en un tiempo de la guerra de Vietnam. Y eso produjo unas luchas y unos problemas. Generation X were reared during the Vietnam War. Many of them left the country not to go to the war. I thank God. Yo le doy gracias a Dios que Ramona me dobló los brazos para casarme con ella,
porque nos casamos en el 65, el sábado 21, mi cumpleaños. Cumplo 21 años ese día, me caso con la señora y ese sábado recibo la carta del ejército. Te necesitamos que vaya al Selected Service Office el martes. Eso, hermano, me destruyó. Todo plan que yo tenía con Ramona psicológicamente me lo destruyó. Pero gracias a Dios que yo fui el lunes, no fui el martes, fui el lunes y le dije que me había casado. Y la muchacha comenzó a reírse. Fue a otra muchacha en esa oficina y le dijo, este se casó el sábado. Y ella comenzó a reírse. Y fue a otra persona, a otra secretaria, y se lo dijo, este se casó. Y se lo estaba diciendo y esa era una risa. Y yo le dije, ¿qué hay de risa de casarse? Y me dice, tú eres el 15º individuo que ha venido para decirnos que se había casado ese fin de semana. Yo no sabía nada de eso, ¿sabes? Pero gracias a Dios. Gracias a Dios que Dios nos dio nuestro primer hijo el próximo año. Tuve que ir otra vez. Tengo un hijo. Me quitaron la clasificación a 1. Entonces, el otro año voy. Tengo 2. Me desclasificaron de 1A a 4Y. No. Y se olvidaron de mí. Pero oigan bien algo que yo le doy gloria al Señor. Cuando yo voy a la escuela, que fue la escuela que yo enseñé, high school, fue la escuela que me gradué. Y tenían una placa de todos los jóvenes que habían muerto en Vietnam. Y muchos de ellos, mis amigos, que murieron en Vietnam. Y yo veo esa placa y le digo al Señor, Señor, gracias, porque me libraste de esa muerte. Y eso en el 65, imagínense, estamos en 53 años después. Bueno, el asunto es, la generación de baby boomers, lo que tenían era el periódico y en la radio. The baby boomers, I remember our first television came to our house. La primera televisión a casa in the 50s. Before 1959, I remember, because we moved out of there, 59. Y era black and white. Vino una televisión que le pusieron un papel celofán de amarillo, azul y verde para decir que es en colores. Pero era blanca y negra, pero le pusieron ese celofán. Pero cuando vimos la primera televisión en color, ¡wow! ¡Qué preciosidad! Ver los canales en colores. Y eso fue para el 65. Entonces, la generación X leía el periódico, oía la radio, pero también veía la televisión. Ahora, cuando llega la generación Y, del 80 al 2000, que son los millennials, entonces ellos entran conociendo el internet, conociendo la televisión, conociendo quizás, ¿cómo se llama esto? This is a smartphone. ¿Qué es esto? A tablet. ¿Qué es esto? A laptop. Entonces, yo estoy aquí, que soy de la generación vieja, utilizando todas estas cosas. Pero los que vienen, generación X, ya ellos están tan llenos del internet. Tienen el iPhone, tienen el tablet, tienen en el retratito ahí usted ve ese muñequito con un earphone, pero ese earphone es viejo. Ahora la mayoría usted lo ve con este tipo de earphone puesto en su teléfono.
Pero ya este es viejo. Entonces está que uno no necesita conectar al teléfono. Is this the left? No, it's the other one. Entonces todas estas cosas. Mi nieta quiere todo esto. Y digo, no, not yet, kid. Tú eres muy chiquita para tener todo eso. Entonces tiene todo esto. Y yo no tengo que conectar el teléfono porque sinks in. Hay tanta tecnología hoy que cuando me llama mi nieta y me dice algo, me dice una pregunta, yo le digo, Google it. ¿Cuántos saben lo que quiere decir Google it? Los que saben, ¿cuántos? Díganme, Google it. Google it. Si usted tiene un teléfono iPad, vayan allá a Google y pongan, si lo quiere leer en español, ponga tabla de generación X, Y y Z. Right now, you could do that and you could get all this information right now. If you want to do it in English, put down table of the generation X, Y, and Z. Y usted verá todo esto allí, toda esta información. Entonces, vamos para la otra. Go to the next one. Ahora, ¿quiénes son las generaciones esta? Las generaciones son la palabra que están usando algunas de las personas que están escribiendo en Google, es que son los cohortes, o son el grupo de personas de cierta edad, mayormente de 2 décadas juntas, que componen el demográfico de esas personas con una característica distintivas en ellos. ¿Comprendieron eso? Cada una de estas generaciones tienen características que son únicos en ellos. Si ustedes notan, dale a la número 2 ahí. ¿Cuál es su edad y qué es usted? Ok. Los tradicionalistas, como su servidor, que nací antes del 44, nosotros, televisión, olvídese. Periódico, quizás cuando recibíamos una hoja. Porque ni para comprar un periódico teníamos nosotros. Bueno, yo como niño no tenía nada, pero yo no recuerdo que en mi casa llegara un periódico. En mi casa donde yo nací, no recuerdo. No recuerdo que mi papá o mi mamá compraron periódico. Había radio, sí, pero mi mamá estaba más interesada en grabadora para oír los mensajes de los predicadores de la iglesia, eso sí. No, mi papá, yo nunca lo vi interesado en nada de eso. Él solamente trabajaba. Cuando llegó la televisión a mi casa, cuando venía la lucha libre, él controlaba el canal. No había control remoto tampoco. Él nos daba en la cabeza y cambia el canal. Y él controlaba. Se ríen porque saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Ok, está bien. Entonces, el papá controlaba el canal. Mire, me recuerdo una vez que está nuestro copastor, el hermano Francisco González, ¿te acuerdas del Francisco González? Y su esposa están en casa, y mi papá y mi mamá, y los 4 están viendo las luchas libres. Uno de los luchadores favoritos de los hispanos era Roca. ¿Han oído ese nombre? Alguno de los... No, es que no hay nadie de mi edad aquí. Roca y Pérez. No, San Martino vino después. Entonces, están estos, aleluya, padre mío, copastor, y mi mamá y mi papá, están viendo la lucha libre. Y nosotros detestábamos la lucha libre, no mirábamos eso. Nos gustaba la comiquita y esas cosas. Pero el asunto es que la lucha estaba tan agitada que mi mamá pensaba que ella era la que estaba luchando. Y en una se le zafa una movida de la mano y le da una cachetada a la esposa del copastor. Ahí.
increíble dentro de ese ambiente. Bueno, nosotros, los hijos, cuando yo me casé, entonces sí, ya había televisión en color. Me recuerdo que mi papá me compró una grabadora de reel to reel. My father bought me a tape recorder, reel to reel, que todavía la conservo, la tengo. Y me dice, aquí te quiero regalar esta computadora y esta es la libreta para que la pague. And that's no joke, that's the real thing. I thought that was funny. When he gave me the book, it was supposed to be a gift, but I had to pay for it. That's why I think I still have it. Y esa grabadora fue la que usé para hacer programas radiales y esas cosas. Cuando me casé, ¿cuántos saben lo que es un 8-track? 8-track. Los millennials, do you know what an 8-track is? Have you seen an 8-track? It's before cassette. Before cassette was 8-track. Era un tipo de cassette grandote así de 8 milímetros. Yo tengo todo eso. Le dije a Ramona, yo quiero traerle esto. Esta gente no ha visto esto. Y Ramona me dice, no, es mucho para cargar. Mucho para cargar de eso en casa. Todavía conservo esas cosas de recuerdo de mis tiempos. Ahora, hoy los muchachos, la mayoría de ellos, yo lo veo en la iglesia, donde los padres le dan una tableta a los hijos. Y los hijos se la pasan en la iglesia jugando con tableta. ¿Qué está diciendo la hermana? Que la iglesia no se viene con tableta. Estoy dando un paseíto por la iglesia a ver cuánto tienen tableta. ¿Por qué? Hoy en día, si usted le dice a los hermanos, hay muchas iglesias que ponen afuera, ponen un rótulo con un cell phone y con un círculo y una raya roja que dice apaguen sus celulares. Pero mi celular tiene 2 Biblias. Mi tableta tiene 2 Biblias y 2 libros bíblicos. Tengo 2 diccionarios. La tableta esa. Y con este teléfono no hay nada que yo no sepa que no puedo encontrar. Y si yo estoy yendo a una predicación y la persona dice una palabra que yo no sé, yo voy al teléfono y yo quiero saber esa palabra. Para saber precisamente lo que estoy haciendo. Y eso es algo que ustedes también pueden hacer. Lo único que quizás se pueda perder el hilo del mensaje. Y luego, si se pierde el hilo del mensaje, entonces para buscarlo, es mejor dejar el teléfono quieto. Entonces, nosotros como iglesia vamos a tener que bregar con estas cosas y ese es en sí el tema que yo quiero llegar. Pero vamos a ver, noté algo tan... ¿Cuál es su edad? ¿Qué es usted? Los tradicionalistas son del 1900 hasta el 1944, los baby boomers del 46 hasta el 64, lo están viendo allá, la generación X del 61 al 81, en esta generación X fue donde nació YouTube, eBay, Google, PayPal y otras cosas más. La generación Y, the millennials, aquí es donde está el internet, está... Bueno, todo a su alcance. Pero la generación Z, que es la generación, los centenarios, que son de 95 al 2008, estos niños que ahora están, algunos de ellos entrando a la universidad, son los niños que más
están envueltos, saturados de estas cosas. Generation Z are the young people who are consumed in all this. You know what multitasking is? En mi computadora, yo puedo hacer varias cosas. En esta computadora, puedo hacer muchas cosas a la vez y es touch tone. Yo solamente la toco aquí. Mientras ustedes están mirando allá, yo estoy haciendo aquí más de un trabajo. Viendo, pasando de una cosa a otra para mantener mi enfoque. Y eso se llama multitarea, hacer más de una cosa a la vez. Y yo soy tradicional. Ahora, tengo un problema a quién yo voy a ir. Yo voy a ir a uno de esos muchachos. Mira, ¿cómo es que se hace esto? Yo quiero sacar de el web esta información y ponerla aquí en mi PowerPoint. Y de ahí es que vienen esos retratitos. Esos retratitos vienen del web. Entonces uno lo ve en el web y lo pone como si fuera parte. Bueno, no sé si tú lo puedes dar para atrás, pero el asunto es eso. La última gráfica que les voy a enseñar por hoy es para que ustedes vean algunas de las cosas entre estas cuatro generaciones. Ya sabemos que los baby boomers son aquellos que nacieron después de la Guerra Mundial número 2. Su ideal era trabajar. Su ideal era de hacerse de una casita, de tener su propia casa. Su ideal era de retirarse, tener un retiro y así poder disfrutar de una buena vida. La mayoría de estos baby boomers eran esclavos al trabajo. ¿Por qué? Ellos querían dejarle algo a sus hijos. El único problema con ellos fue que en su deseo de bendecir a sus hijos y querer trabajar, le hicieron una desgracia porque lo descuidaron. No sé si comparto eso con ustedes. Bueno, se lo voy a compartir porque le quiero decir hasta dónde puede llegar esto. Un pastor amigo mío tuvo la desgracia de recibir la mala noticia de que su hijo de 18 años se había ahorcado. Pastor. Antes de él tomar la decisión, yo fui a visitarlo y le dije, no haga eso. Pero es que tengo que cumplir el llamado de Dios. Mira, el llamado de Dios tuyo principal es tu familia. El primer llamado tuyo es tu familia. No vayas. Deja la iglesia quieta, deja la gente quieta. Tú atiende a tu hijo porque ya había intentado suicidio antes. Y aunque le di el consejo, él persistió en ir. Dejó a la hija mayor cuidándolo. La hija se fue a un viaje misionero. Cuando regresa o le está llamando al hermano para saber cómo está, no contestaba. Llamó a una muchacha que vivía allí con ellos. Ella fue a la casa y cuando ella abre la puerta lo ve guindando. Un trauma tremendo, hijo de pastor. Hermanos, el dinero, aunque es bueno, no te dará la felicidad si tú eres esclavo al dinero. Ni un amén merece eso. Ni un amén. Ser esclavo a algo, al costo de tu familia, no vale la pena. Entonces, esa primera generación, los boomers que estamos hablando, descuidó a sus hijos
Por eso los llaman la generación X. Porque no tenían nada con qué identificarse. Y también al mismo tiempo está la guerra de Vietnam. Y lo que surge, hermano, es un caos. Esta generación fue una generación rebelde, una generación rebelde a la autoridad. Era una generación que se fueron de los hogares, vivían solos. Esta es la generación de los hippies, que se abandonaron. Esa generación. Entonces, y ellos estaban opuestos a muchas cosas. Muchos de ellos salieron del país para no ser parte de la guerra de Vietnam. Entonces, ellos también tuvieron hijos. Entonces, esta es la generación de los Y o de los milenarios. Y esta generación fue la generación que se ha educado más. Hay un gran porcentaje, casi 50% de los jóvenes de esta generación se están educando muy bien. Esta generación que vio el Internet nacer, esta generación que vio todas estas cosas que produce el Internet, esta generación que ve los diferentes. ¿Se recuerdan? Por televisión a veces usted puede ver unas películas que los teléfonos estos son tan grandes, con antena, como un walkie-talkie. Cuando usted vea televisión, trate de observar esas cosas, trate de saber los años para que vea algunas de las cosas que tienen que ver con esa generación. Ahora, la generación de hoy, ya estos hijos saben lo que es el Internet, ya estos hijos saben lo que es el iPhone, ya estos hijos saben lo que es el tablet, ya estos hijos saben cómo manejar el web, estos hijos ya saben cómo hacer varias cosas a la vez en su televisión o en su laptop. De modo que hay para ellos múltiples de cosas que ellos pueden hacer. Ahora, una de las cosas que se nos dice es que su atención es de 8 minutos. Su atención. De modo que se aburren muy ligero. Están trabajando con la tablet y ya buscan otra cosa. Entonces, son cositas que usted tiene que saber. Ellos gustan trabajar para sí mismos, quieren ser personas dueños de sus propios negocios, quieren... usted puede ver más personas casarse con otra cultura en esta generación porque no tienen ese trauma de casarse a hacer lo que la iglesia llama yugos desiguales. No tienen ese problema. Ahora, eso es una corta descripción de ellos. Ahora, iglesia. Voy a hablarle algo de la iglesia. La iglesia durante los 50, 60, era una iglesia bien estricta. El pastor se le puede dar el título de cacique, se le puede dar el título de tirano para aquella edad, porque lo que decía el pastor, eso era ley. Los hermanos, ¿quién está aquí de los 50? Están conmigo. Lo que decía el pastor era, en aquel entonces todo era pecado. Era pecado si tú te cortabas el pelo. Era pecado si tú te lo pintabas. Era pecado si tú usabas pantalla. Era pecado si tú usabas maquillaje. Era pecado si tú usabas pantalones. Era pecado si tú ibas a la escuela a jugar en el gym y te ponías pantalones cortos. Era pecado ir al cine. Era pecado ir a la playa. Cuando mi esposa y yo nos casamos, yo le dije a Ramona, yo le voy a pedir al Señor que no nos dé mujeres, no nos dé hijas. ¿Por qué? Porque yo veía el abuso que la iglesia tenía con las mujeres. Estoy hablando de esa generación. Le dije que tengo 7 décadas de la iglesia. Y solamente estoy hablando lo que sucedía.
ni a favor ni en contra, sino lo que sucedía. Para los hombres, tener bigote era pecado. Usar barba era pecado. Usar pantalones apretados era pecado. Usar maones era pecado. Venir a la iglesia con playera, con t-shirt era pecado. Tener pastilla larga era pecado. No recortarse era pecado. ¿Qué no era pecado? Ir al cine era pecado. Ir a la playa. Jugar béisbol era pecado. Para ese tiempo. Ahora, oigan bien, vino otra generación. Quiero que vayan conmigo a el libro de Jueces. El libro de Jueces. Ya las 9 ustedes se van, ¿verdad? No, solamente voy a terminar con esto y luego lo continuamos. Para que ustedes vean algo que a mí me llamó mucho la atención. En el libro de Jueces, vamos a ir allí como el capítulo número 2, creo que es, déjame buscarlo. Que hay una frase allí que yo quiero que ustedes vean. Jueces, capítulo 2 o 3, déjame asegurarme cuál es. Capítulo 2, versículo 10. Oigan bien esto. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación de Josué y todos ellos. Entonces, la generación después de Josué, y se levantó después de ellos otra generación, oigan bien, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Oigan bien, hermano. Este es el reto para nosotros. Estas cosas se convierten en los Baales de hoy. Si uno no utiliza esto como debe, utilizarlo para la gloria de Dios y sí, tiene su mérito como todas las cosas, entonces se convierte en ídolo. Y si algo Dios detesta es que las personas adoren a otro que no sea Él, porque no hay otro Dios sino Él. Todo lo demás es invención humana. Ahora, cuando los pastores de aquel tiempo dejaron de pastorear, vino otra generación. Pero esa otra generación no estaba tan aferrada a los preceptos divinos como la pasada generación, que no vieron muchas de las cosas que aquellos vieron como pecado. Ahora no es pecado. Ahora te puedes recortar. Ahora te puedes pintar el pelo. Ahora puedes usar pantalón. ¿Por qué? Porque esta nueva generación no te va a decir nada. Oye, Ramona, ni un amén ahí. Estoy bateando, me estoy ponchando aquí, parece. El asunto, hermano, el asunto es que trayendo estos puntos acá, ¿qué es lo que hace que una persona se convierta a Dios? ¿Qué es lo que realmente hace que la persona se convierta a Dios? Que usted le predique, ese es un instrumento. Pero lo que hace que la persona se convierta es que el Espíritu Santo le compunja de pecado. Si no hay compunción de pecado, si la persona no comprende que es un pecador, no importa que sea generación X, no importa que sea generación Y, no importa que sea generación X, no importa que sea generación alfa, no importa que sea tradicional, si todavía están vivos como algunos de nosotros que quedamos. Si la persona no siente ninguna compunción de pecado que ofende a Dios, nunca va a ser transformado. Y se va a quedar igual pensando que para Dios eso no es malo.
Entonces, la iglesia de hoy sufre por falta de conocimiento. Sufre porque no está haciendo lo que Dios requiere y se está dejando llevar por las generaciones que no conocen a Dios ni le sirven. Fuerte esto, hermano. Es verdad, hermano. Es verdad. Usted sabe lo que es, en inglés es que el pecado, ¿cuál es la palabra que usan para pecado? ¿Ah? No, it's not sin. El pecador no te dice pecado, sin, te dice, it's relative. It's relative. ¿Alguien lo dijo? Pues yo no lo dije. Relative. What you say is a sin, is not a sin. Because creen en un Dios que no es absoluto. They believe everything is relative. Eso es lo que tú crees. No, pentecostales creen así. Por eso yo no soy pentecostal, porque ustedes son radicales. Porque ustedes creen un Dios que les ata la mano, no le da la libertad. Entonces, si las personas están oyendo esto y están pensando, oye, esto es verdad. Esto es verdad. Cuando en sí no es verdad. Es un engaño del diablo. Porque cuando las personas buscan libertad, por ejemplo, en el tiempo de nosotros, había un gran evangelista, y creo que puedo decir su nombre, Ernesto Custodio. ¿Cuántos oyeron de él? Ernesto Custodio. ¿Lo han oído de él? Bueno, ya él está bastante anciano. Pero el asunto es que en la iglesia de nosotros, él tiene una campaña y vino con la esposa. Pero la esposa vino, pelo corto, maquillada, y eso ocurrió un trauma en la iglesia de la Quinta de la Avenida con la juventud. El pastor decía que es pecado cortarse el pelo, es pecado maquillarse, es pecado esto y este otro. La hermana de Ramona confronta al pastor y le dice, pastor, si es pecado, ¿por qué la esposa del hermano Ernesto se viste así? Y el diablo utiliza ese argumento para desviar al creyente. Porque piensa que si aquel, if he got away with it, si él lo hizo y Dios no le hizo nada, entonces quiere decir que eso es permitible. Y con eso es permitible, la iglesia ha caído en cómo está. Termino con esta pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí están bautizados con el Espíritu Santo, con hablar en otras lenguas y señales que les siguen? Que oran por los enfermos y se sanan y oran por los muertos y resucitan con señales que les siguen. No solamente hablar en lengua, con señales que les siguen. Cuando añadí eso, como que las manos se le pusieron pesadas. Porque personas piensan que ser bautizado con el Espíritu Santo, eso es todo. El propósito para ser bautizado con el Espíritu Santo es para que te haga a ti una generación muy diferente a la generación Y, a la generación X, a la generación Z. Es el poder del Espíritu Santo que hace la diferencia en la generación. En nuestra generación. Eso fue lo que cambió la iglesia en el primer siglo, que pudieron alcanzar el mundo entero. Tú eras creyente o no lo eras. No había nada en between. Nada en between. No había ni bautista, ni metodista, ni presbiteriano, ni episcopales, ni testigos de Jehová, ni nada, ni musulmanes. Eso ni existía. Tú eras creyente o no lo eras. Y si era creyente, tenía que ser lleno del Espíritu Santo con las señales de hablar en otras lenguas y hacer milagros y maravillas. Hoy, vamos a decir la pregunta otra vez.
sin la clasificación. ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? Pastor, de adelante, creo que te levante. Ponte de pie y mira. Den la mano abierta. Los que son. Ok. Si tú miras, no es la mitad. Ok. Lo que te quiero decir, este es el reto. Este es el reto. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Mis queridos hermanos, mire. Lo que le va a dar el crecimiento a la iglesia, que va a llevar a la iglesia al cielo, es que la iglesia no tenga ídolos. La idolatría va a matar a la iglesia. Y muchas veces uno piensa que la idolatría es un ídolo de un muñeco. La idolatría puede ser tu casa, la idolatría puede ser tu carro, la idolatría puede ser tu mujer. Jesús, exactamente. Dios le dijo a Abraham, yo quiero que tú me sacrifiques tu hijo, tu único hijo. ¿Qué hizo Abraham? Lo fue a sacrificar. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo. Porque obedeció a Dios, fue fiel a Dios. Y Dios no, por supuesto, no lo permitió que lo sacrificara. Entonces, nosotros como iglesia, hermano, tenemos un reto. La pregunta es, ¿cómo alcanzar a esta gente? ¿Cómo alcanzar? ¿Hay alguna una varita mágica para hacer que estas personas milenios puedan venir a servir al Señor? La respuesta, la varita mágica se derramó en el día de Pentecostés, en el aposento alto, sobre su iglesia. Y es la misma varita que le dio el crecimiento a la primera iglesia, que le da el crecimiento a la última iglesia que está aquí sobre la tierra. No ha cambiado Dios. Entonces, todas estas generaciones quieren hacer que la iglesia se someta a ello o lo acomoden, que ellos se acomoden. Sí, tú te puedes acomodar, pero tienes que nacer de nuevo. Y todas esas cosas del mundo, Dios te las tiene que cambiar, tiene que dejar. ¿Por qué los homosexuales no se convierten al Señor? Porque la iglesia le tiene que dar testimonio del poder de Dios. Del poder de Dios, que decirle a cual sea el pecador, cual sea su pecado, reprender ese demonio, reprender ese pecado y dejar a esa persona que tome una decisión para el Señor, y usted verá que esa persona va a servir al Señor. Este lugar va a ser muy pequeño para sostener a todas las personas que Dios quiere salvar. Si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte. El jueves le diré cómo evangelizar. Ahora, si alguien se quiere convertir al Señor, si alguien ha sido desafiado, mano pastor, yo creía que yo era cristiano, pero usted me la está poniendo fuerte. Mira, para yo ser bautizado tuve que ayunar 4 días consecutivos. Era vida y muerte. No fue nada fácil. Entonces tú tienes que determinarte a servir al Señor para ser un instrumento de honra para Él. Y no importa cuál sea la generación, a ti es que te van a llamar cuando ellos se vean en problemas. ¿Por qué? Porque tú tienes la llave. Jesucristo te da a ti la llave. ¿Por qué? Él la tiene. Te da la llave. Abrir y cerrar. ¿Qué usted cree si estamos de pie? Agarre el hermano o la hermana que tiene a su lado de la mano. Y vamos a orar. Aquel pueblo que vino después de Josué no conoció a Dios y entró en la idolatría y llevó al pueblo por cientos de años de derrota. Tiene hermano, Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Estas personas que están viendo, Señor, este video, oh Dios, que también puedan entender que tú eres el Salvador, tú eres el Redentor. Y vamos a trabajar, Señor, con generaciones de diferentes calibres. Señor, tienen diferentes necesidades, tienen muchas cosas positivas también, que sí pueden ser usadas en la iglesia, pero
Señor, una de las cosas que tenemos que reconocer es que en la iglesia, Señor, son nueva criatura lo que tú procuras. No personas, Señor, que sean cambiadas simplemente de una religión a otra, sino que sean hechas nuevas. Que las cosas viejas pasen y que todo lo que tú quieres darle, tú se lo des, Señor, para la gloria de tu nombre. Padre, yo te pido una unción sobre esta iglesia, Señor, como ellos nunca han experimentado. Señor, que esta semana de educación sea una semana, Señor, que le enseñe a ellos, Padre, y también le incentivo, le entusiasme, Señor, a ser creyentes, oh Dios, de verdad, como Pedro, como Juan, que le dijeron a aquel cojo, no tengo oro ni plata, no tengo ciencia, no tengo nada, pero sí tengo algo y eso te lo voy a dar en el nombre de Jesús. Levántate y anda, Señor, que la iglesia tenga el poder de Dios, tenga, Señor, la sabiduría de Dios. Señor, tenga el conocimiento tuyo y que podamos lidiar con toda clase de generación. Señor, con los niños que se están levantando ahora, oh Dios, que van a tener una capacidad, Señor, enorme, oh Dios, con la forma como ellos están desarrollándose. Padre, que el desafío para la iglesia es, Señor, poder alcanzarlos antes que ellos se pierdan. Señor, especialmente los que están ya aquí, los hijos o los nietos de los hermanos. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Y ayúdanos, oh Dios, a poder perseverar hasta el fin. Que tú le dé a cada uno la corona de la vida. Y que esta iglesia, Señor, se pueda extender, Señor, a todo Stanford, Señor, a todo Connecticut y a todo el mundo para la gloria de tu nombre. Bendice al pastor, los oficiales, Señor, los líderes de todos departamentos y a los hermanos en general para ser algo glorioso y honroso para ti. Gracias, oh Dios. Recibe la gloria, recibe la honra. Y vamos a darle un aplauso fuerte al Señor por la salvación que nos ha dejado. Amén.